Vamos a ver cómo funciona la fuente de alimentación de laboratorio, que lleva control de tensión o voltaje, es decir, los voltios, y por otro lado controla o limita la corriente o intensidad, es decir, los amperios. La enchufamos con el botón de puesta en marcha. Aquí vemos que tenemos el positivo, el negativo, una toma de tierra, y este es el control de tensión, que tiene un rango de hasta 30 voltios. Aquí tenemos el control de corriente o intensidad, que tiene un rango hasta 5 amperios. En principio, la fuente aquí indica la tensión que tiene en la salida y aquí la corriente que está pasando. Lógicamente no tengo nada conectado, no está pasando corriente. Ahora mismo la tensión se puede regular pulsando el botón y seleccionando el dígito que queremos modificar. Subiendo o bajando. 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltios. Lo dejo en 5, por ejemplo. Y pulsando el botón de la izquierda podemos regular la corriente hasta 5 amperios. Lo dejo en 0,02 amperios, es decir, 20 miliamperios. Mirad que en el modo normal, es decir, cuando yo pulso la corriente se pone a parpadear, pero cuando pasan 4 segundos sin tocar, vuelve al modo normal de funcionamiento. Entonces voy a introducir un diodo LED directamente a la fuente. Hemos visto que tengo limitada la corriente a 20 miliamperios. Si yo introdujera un diodo LED colocar alguna batería, a una batería o una fuente sin control de corriente, el diodo LED se quemaría al instante por no tener resistencia limitadora, pero en este caso, como he limitado la corriente máxima a 20 miliamperios, el diodo se va a encender sin ningún problema. Ahí tenemos el diodo encendido y entonces, en cuanto que he enchufado, nos dice la fuente que está saliendo corriente, en este caso, pues los 20 miliamperios que le hemos limitado. Además, tenemos la información de que hemos llegado al límite de la corriente que le hemos marcado y pasa al modo de corriente constante. Es decir, la corriente se va a quedar fija porque es el límite que le hemos marcado y lo hemos superado. Por lo tanto, no va a pasar de ahí. En el caso de que quite el LED, se vuelve al modo tensión constante, que son los 5 voltios. Si nosotros aumentáramos el límite de corriente, pues llegaría un momento en que el LED se quemaría. Puedo subir 22, 23, 24, 25 miliamperios. El LED incrementa su brillo. Lo voy a dejar en los 20 miliamperios que teníamos. Si desenchufo la corriente que sale, pues lógicamente marca 0. La fuente de alimentación lleva una función que se llama protección contra sobrecorriente. Se activa pulsando durante varios segundos la tecla de los voltios. Ahora mismo la función está desactivada, pero le doy así una pequeña vuelta, lo giro ligeramente y entonces consigo activar la función. Y se me enciende el LED de que tengo la función de sobrecorriente, protección contra sobrecorriente activada. ¿Qué significa esto? Porque aquí le marco un límite y en este caso, si superamos esta corriente, se desconecta la fuente. Es una especie de protección para evitar quemar placas o circuitos. Le doy otra vez a la tensión y vuelvo a mi estado de funcionamiento, pero ya con la función de sobretensión activada. Entonces volvemos a enchufar nuestro LED. Nuestro LED se enciende y voy a incrementar la corriente. Incremento la corriente, por ejemplo, a 30 y ¿veis? El LED se ha apagado. Ha entrado en función la protección contra sobrecorriente y la fuente de alimentación se ha desconectado. No tengo más remedio que apagar y volverla a encender. También tiene una función de bloqueo que se activa pulsando la tecla de corriente de forma continuada y se desactiva del mismo modo.